santos, los rectos, según el mismo Espíritu, y gozar para siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. Acá lo tengo. Bueno, hermanos, voy a dar lectura al Evangelio del día de hoy. San Mateo 5, del 1 al 12. Mas viendo Jesús a todo este gentío, se subió a un monte donde, habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca los adoctrinaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando los hombres, por mi causa, os maldigan y os persigan, y digan con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que los aguarda en los cielos. Del mismo modo persiguieron a los profetas que han habido antes de vosotros. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, como preparamos este temario, era un poco el origen, ¿no es cierto?, del Día de los Santos, el origen de esta festividad de todos los santos en nuestra iglesia. Y bueno, el origen de esta fecha nace en el siglo IV, durante la persecución de los cristianos por parte del emperador Diocleciano. En el año 610, el Papa Bonifacio IV estableció la fecha del 13 de mayo en primer momento, para homenajear a los mártires. Posteriormente, el Papa Gregorio VI trasladó la fecha a la que actualmente conocemos y festejamos. El motivo de celebrar en un día la festividad de todos los santos se debió lamentablemente a la innumerable cantidad de cristianos perseguidos y masacrados hasta su muerte, y la imposibilidad de dedicarle una fecha a cada uno de ellos. Ahora también tocando este tema y reflexionando sobre las dificultades a que se enfrentaron aquellos primeros seguidores de Jesús, y haciendo una comparación con nuestras realidades. ¿Cuántas veces entre los hermanos, en la reunión de grupo, y entre los hermanos que nos acompañamos en este cuarto día, decimos que es dificilísimo llevar la palabra, hacer la vida de acuerdo al Evangelio, muchas veces acusando a los medios, a las redes, a todo el bombardeo que sufrimos a diario? Y si nos ponemos a comparar, realmente esto es nada en comparación a lo que sufrieron estos primeros cristianos. Y sin sacarle importancia o quitarle importancia a este tema que es
que nos vemos sometidos a diario, quiero que esta fecha de celebración y de homenaje a todos esos cristianos, a todos esos santos, nos sirva para reflexionar y darnos fuerza para llevar adelante el movimiento de Cursillo y el Evangelio. Nada más por el momento de mi parte, hermanos, y le voy a dar la palabra a Jesús para que siga a nuestro Jesús, para que siga con el tema que él preparó. Buenas noches, ¿cómo les va? Jesús Castiglioni, del Grupo San Pedro. Si bien es de todos los santos, el día nosotros elegimos el tema hoy para desarrollar en sí es San Pablo, la historia de San Pablo, su vida y su desarrollo dentro de las comunidades cristianas. Vamos a arrancar con un poquito, se lo voy a hacer leído para hacerlo más rápido, un poquito la historia de San Pablo. San Pablo apóstol nació entre los años 5 y 10 después de Cristo en Tarso de Sicilia, que es en Turquía. Hijo de hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín. Criado como judío farisaico. Según estipulaba la ley judía, al 8º día fue circuncidado. Instruido por el rabino Gamaliel el Viejo, recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica. Además, hablaba griego, latín, hebreo y arameo, que le sirvió muchísimo después en su desarrollo. Persiguió a los cristianos y participó en la lapidación de San Esteban, el primer mártir cristiano. Así, hasta dónde llega la persecución, ¿no? de Pablo en las primeras comunidades, ¿no? Tras la ejecución se dirigió a Damasco con una autorización especial para encarcelar a todos los cristianos que se encontraban en esa ciudad. Durante el camino lo envolvió una poderosa luz y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pablo respondió, ¿quién eres, Señor? La voz contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, así se te indicará lo que tienes que hacer. Se levantó y comprobó que no veía nada. En Damasco permaneció 3 días ciego, sin comer y sin beber, hasta que llegó Ananías y le dijo, Saúl, hermano, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Le impuso las manos y al instante recuperó la vista. Ananías lo bautizó como Pablo. Recuerden que se llamaba Saulo. Lo bautiza como Pablo. Le explicó a quién era Jesús y lo instruyó en la doctrina cristiana y lo mandó a predicar el Evangelio. Marchó a Arabia durante 3 años, entregándose a oraciones y reflexiones. Regresó a Damasco y poco tiempo después viajó a Jerusalén. Conoció a Bernabé y a través de a los apóstoles Pedro y Santiago. Su estancia en Jerusalén se fue breve, ya que tuvo que huir para escapar de los judíos de habla griega. De nuevo volvió a Tarsos. 14 años después, Bernabé acudió a Tarso y marchó con Pablo a Antioquía. Durante una hambruna que golpeó a Judea, viajaron a Jerusalén para brindar apoyo financiero a la comunidad de Antioquía, que se convertiría en punto de reunión de los cristianos convertidos desde el paganismo y en un importante centro para la evangelización de Pablo. Sobre el año 49 tuvo lugar una reunión importante entre Pablo y la iglesia de Jerusalén, que tenía como objetivo discernir
si los conversos gentiles debían circuncidarse. Pedro, Santiago y Juan aceptaron la misión de Pablo a los gentiles. Aunque tanto Pablo como Pedro habían llegado a un acuerdo en el concilio de Jerusalén, este último se negó, o sea, Pedro, se negó a compartir una comida con los cristianos gentiles y gentiles de Antioquía, y fue confrontado públicamente por Pablo. Esto se conoce como el incidente de Antioquía. Pasó 18 meses en Corinto con Silas y Timoteo. Se dirigió hacia Éfeso, donde pasaría 2 años trabajando con la congregación y organizando actividades misioneras en el interior. Tuvo que huir debido a varios disturbios. Su siguiente destino fue Macedonia. Después volvió a Corinto, donde permaneció durante 3 meses. Durante el año 57 viajó nuevamente a Jerusalén. Algunos judíos procedentes de la provincia de Asia vieron a Pablo en los recintos del templo y lo acusaron de patrocinar una violación de la ley y de profanar la santidad del templo, introduciendo en él a unos griegos. Intentaron matarlo en una revuelta, de la que fue salvado mediante un arresto. Conducido ante el Sanedrín, se defendió suscitando una disputa entre fariseos y saduceos, ya que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos, como él, sí. El tribuno lo envió al procurador de la provincia de Judea, ante quien volvió a defenderse. El procurador postergó el juicio y encarceló a Pablo durante 2 años. Tras la llegada de un nuevo procurador, el caso fue revisado y el apóstol fue enviado a Roma para ser juzgado por el César. En el viaje que iba, sufrió un naufragio cerca de la isla de Malta y llegó a Roma en el verano del 62. Pasó otros 2 años bajo arresto domiciliario. El más ardiente propagandista del cristianismo. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Fue fundador de comunidades cristianas y evangelizador en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Sus escritos adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística imperante en el mundo mediterráneo, facilitando así su extensión fuera del ámbito cultural hebreo en donde había nacido, y fueron aceptados unánimemente por todas las iglesias cristianas. Se le atribuyen más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Se cree que San Pablo murió decapitado durante las persecuciones de Nerón hacia el año 62 en Roma, en Italia. Esto sería un poquito meramente la historia de San Pablo. Vamos a hacerlo un poquito más, el por qué se lo designa como el apóstol del movimiento de Cursillo. Bien, en el principio confesaban que los que la providencia había escogido para emprender esta gran aventura de Cursillo no pensaron nunca que el movimiento necesitaría un patrono o un protector celestial, porque el carácter eminentemente cristocéntrico del Cursillo ahorraba semejante preocupación. Inclusive, tal vez parecía un poco inconveniente ir en búsqueda de santos intermediarios, en el momento en que los candidatos entraban en el 4.º día, totalmente centrados en la figura de Cristo, con el cual debían mantener una relación directa, inmediata, íntima y personal. Solo se permitía la intercesión maternal de María, quien ocupó desde los primeros momentos de nuestra historia
como cursillista y en el cursillo, un lugar de privilegio, ¿no? Y que excedía más allá de la frontera del fundamental cristiano. Y tal vez si en esos momentos se hubiera invitado a elegir a un santo protector, tal vez San Pablo no hubiera encabezado esta lista, porque la figura de este apóstol, evangelizador de los paganos, se destacaba entre el ambiente de la evangelización en la cual surgía el movimiento de Cursillo. Pero tal vez se hubiera podido agregar otros candidatos, ¿no? Probablemente San Juan, el apóstol joven, el de la invencible fidelidad, ¿sí? O tal vez a Santiago, el apóstol venerado en Compostela, donde la peregrinación de 100.000 jóvenes hacían de este cursillo cuando empezó para jóvenes. Pero estas son nada más que hipótesis que fueron pensando. La verdad que a pesar de que se sentía la necesidad de buscar apoyos, los primeros pasos del movimiento, como los segundos también, han sido marcados por dificultades y sufrimientos enormes. Porque aparecía, como dice la palabra, la cizaña en el campo de trigo, ¿sí? Y en este sello evangélico de las obras divinas conducidas por el Espíritu. ¿De dónde viene la idea? ¿De dónde vino la idea? Tenemos que retroceder 10 o 12 años después del primer cursillo que se realizó en enero de 1949, o sea que estamos hablando del año 1959, 1960 aproximadamente. El movimiento de cursillos se había extendido a todas las diócesis de España, en una gran parte de América Latina y menos rápidamente en partes de Europa. A principios de los años 60 se crearon los secretariados nacionales. Primero fue en México, luego en Venezuela y poco después en España. El 12 de junio de 1962 fue que los obispos erigieron el primer secretariado nacional de España, nombrando a Monseñor Juan Hervás como el primer director del secretariado y vicedirector a Sebastián Gallá. Entre las tareas emprendidas estuvo la organización de la primera ultrella nacional que se celebró en 1963 en Tarragona. ¿Y por qué en esta ciudad? Por varias razones. Primero, 1963 era un año jubilar durante el cual la Iglesia de España conmemoraba el 19º centenario de la venida de San Pablo a este país. Y este se celebraba precisamente en Tarragona. Segundo, el obispo de esta ciudad era el cardenal Benjamín de Arriba y Castro, que Monseñor Hervás iba a apodar en el transcurso de la ultrella el cardenal de San Pablo y padre de los cursillos. Como un reconocimiento público y agradecer al cardenal el haberse levantado para defender al movimiento, afirmando alto y fuerte los frutos espirituales que había podido él mismo incluso descubrir en las personas que viven la experiencia de un cursillo. Finalmente, el tercer motivo era la fuerza numérica de los cursillistas de esa diócesis. ¿Y qué pasó en esa ultrella nacional? ¿Sí? Durante la clausura, Monseñor Hervás decía: he oído decir por labios autorizados, los del nuncio apostólico, ¿sí?, que si San Pablo regresaba,
se haría cursillista. Es demasiado honor para nuestro movimiento, me parece, y la persona que lo dijo manifiesta tener un corazón muy grande. Pero yo diría humildemente que si San Pablo regresara a caminar por los caminos de España para predicar el Evangelio, lo que lo seguirían con más entusiasmo serían los cursillistas. Abriendo su corazón a la esperanza, Monseñor Hervás agregó: por ello quisiera que la autoridad competente nos concediera el patrocinio de San Pablo para nuestro movimiento. Patrocinio fuertemente deseado por él mismo, que tanto amó y defendió a los cursillos, el cardenal de Arriba y Castro. Una vez que terminaron los aplausos, se esperaba con ansia la intervención del cardenal, no solo por su rango, sino todas las intervenciones brillantes que había tenido para salvar al movimiento de las congregaciones romanas y aún ante el Santo Padre. En su alocución, el cardenal levantó el velo inmediatamente sobre lo que había sido un secreto bien guardado. Él mismo había empezado los trámites con Roma. Durante una audiencia con Pablo VI, el cardenal le había contado las maravillas que el Señor operaba en el mundo con los cursillos y su deseo de colocar al apóstol Pablo en la cabeza de ese medio de evangelización. Pablo VI había escuchado atentamente y le había invitado a redactar el mismo de la petición oficial. No le costó nada al cardenal acatar el deseo del Papa, pues él estaba fuertemente deslumbrado por la figura del apóstol de los gentiles, destacada por estas fiestas de Tarragona, y estaba convencido que los cursillos eran para mucha gente lo que había sido el camino de Damasco para Pablo. Esta comparación le vino a la mente cuando un obrero le había confesado lo siguiente: fue en Cursillo que mi vida cambió, pero no son las palabras de los rollistas que operaron el milagro. Es en fracción de segundos, en el momento cuando sentí mi alma revuelta, que pregunté: ¿quién eres, Señor? Y sentí claramente en mí: yo soy Jesús. Entonces no pude hacer otra cosa que preguntarle: ¿qué quieres que haga? Este relato, recordando sin equívoco la conversación de Pablo, hizo mucha impresión al cardenal. Ese día prometió hacer todo para conseguir de Pablo VI la proclamación del apóstol como protector de todos los que, por medio de los cursillos, habían encontrado su camino de Damasco. Y el cardenal terminó diciendo: Pablo, el convertido de Damasco, será el centro de interés, del amor, de toda la vida de cursillista. A la luz de Cristo, ayudará a resolver todos los problemas y, con su gracia, hará nacer en los corazones el deseo de extender el reino hasta los confines del mundo. Estas palabras fueron acogidas con una interminable ovación. Momento tan esperado. Luego de estas presentaciones ante Pablo VI, el 14 de diciembre de 1963, firmaba el decreto pontificio de 27 líneas, redactado en latín, que yo no lo voy a decir porque no sé hablar latín, ¿sí? Pero que se traducía con la expresión una feliz brotadura. Y uno lee lo siguiente: en Roma, preso San Pedro, después de madura reflexión y con la plenitud de nuestra autoridad pontificia, nombramos y declaramos
al bienaventurado apóstol Pablo, patrono celestial delante de Dios del movimiento de Cursillo. Pablo VI, el 14 de diciembre de 1963. El pergamino, este original, escrito a mano, fue entregado personalmente a Monseñor Hervás por el nuncio apostólico Magíster Riveri, que pronunció una corta locución. Dije que si San Pablo regresaba, sería cursillista, pero he oído también que San Pablo es el prototipo del verdadero y auténtico cursillista. Esto quiere decir que en la eminente figura de Pablo, la gente que vivió la experiencia de un cursillo encontrarán un modelo de vida, de acción y de espiritualidad que necesitarán para mantenerse y progresar en el camino que emprendieron en la mañana de su cuarto día. Las horas oscuras de la persecución contra el movimiento eran ya cosas del pasado. En efecto, Pablo VI, en el decreto, hablaba de los frutos abundantes producidos por el movimiento que llenaban de satisfacción a los pastores. El obispo de Cádiz afirmaba que era la primera aprobación oficial del movimiento de Cursillo de parte del vicario de Cristo. El obispo de Lérida no terminaba de proclamar su alegría indecible por este regalo de la providencia. El obispo de Salamanca llegó a decir que este decreto colocaba al movimiento de Cursillo de cristiandad en el primer rango de la renovación cristiana empezada por el concilio. Bueno, queridos hermanos, lo que no hicimos ninguna pausa para preguntarle si estaba todo bien y creemos que todo fue saliendo de acuerdo a lo que nosotros habíamos planeado. Ahora las conclusiones van a estar a cargo de Héctor Sordán. Bueno, ya hemos escuchado un poco toda la historia de San Pablo, también por qué fue designado como el patrono del cursillo, y un poquito más nos vamos a retomar para lo que hoy, 1 de noviembre, estamos festejando, porque hoy es la fiesta de todos los santos. No es solamente el Día de los Santos, sino es realmente la fiesta de los santos. Y que todos estamos llamados a ser santos desde el momento del bautismo. Todos aquellos que han llegado al cielo, dice, son santos. Algunos después son canonizados por la Iglesia, pero en realidad todos estamos llamados a ser santos. Por eso queremos celebrar más que nada esta verdadera fiesta que es de los santos. Eso sería más o menos todo. Por eso, ahora los invitamos a rezar esta oración, ¿sí?, que es del Papa Francisco. Así que si la ven, avísennos, díganos, por favor. Así podemos rezarlas entre todos juntos. ¿Sí? Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones en un espíritu, inspiranos un sueño de reencuentro, encuentro, diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerra.
que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. De colores. De colores, hermanos. De colores. De colores, hermano. De colores, hermano, muy lindo. El color es muy lindo, sí. Bueno, esta ha sido la presentación, bueno, de nuestro grupo. Nuestro grupo tiene muchos años, aunque integrantes nuevos, ¿sí? Es más, nuestro grupo hoy no pudo participar por una cuestión de salud, pero uno de nuestros integrantes es el que hizo el segundo cursillo de cristiandad acá en la diócesis, es decir, que don Saverio Festa, que tiene ya, va próximo a los 96 años, también está en nuestro grupo, que bueno, que hubiera querido estar con nosotros, pero hoy nos avisó que bueno, que andaba con un problemita de presión. Así que bueno, y nuestro grupo somos muchos, porque en definitiva todavía faltan algunos integrantes, pero bueno, tratamos de andar en este camino y bueno, la verdad que ha sido una bendición el tener que habernos puesto en el desafío de preparar esto, ¿no? Porque también lo consideramos como una acción, nos movilizó mucho. Bueno, de mi parte también soy del más nuevo acá en el grupo, porque ya tengo mis 61 años, pero bueno, tengo que agradecerle al grupo que me recibió. Yo hice el cursillo en 92, en el año 2019, y bueno, ellos me están apuntalando en el cuarto día y realmente me han hecho mucho bien. Y bueno, y es recomendable insistir con el tema de la reunión de grupo y tratar de hacer el esfuerzo, como decía hoy, en la parte que me tocó, de tratar de seguir con la evangelización, tratar de seguir siendo ese evangelio vivo, digo yo, que no solo lo llevemos en la palabra, sino en nuestra forma de vida. Gracias y buenas noches de mi parte. De colores, hermano. De colores, hermano, de colores. Jesús. ¿Qué pedí, Jesús? ¿No? ¿Está bien? Ya está. ¿Hay algo que quieran preguntar? Algo que el padre seguro Giancarlo va A dar una opinión. a dar a su opinión y bueno, queremos escucharlo también al padre. El padre de Giancarlo avisó que se iba a conectar más tarde porque tenía la misa a las 20:15. Así que dijo que más tarde se iba a conectar. Sí, ya estoy. ¡Ah, ya Buenas noches. está! Hace ratito, muy bien lo que escuché. No, pero sigan, así me ubico un poquito más, mejor. Programado. Sí. Bueno, nosotros, según lo que estaba programado, quedamos también ahora en estos minutos que nos falta para completar la hora. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta o alguna sugerencia, la aceptamos, que realmente lo vamos a saber apreciar, cualquier corrección o cualquier idea que ustedes tengan para la próxima vez que tengamos que participar. Buenas noches, yo quiero decir algo, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, Irma. Bueno, sí, buenas noches. Primero, felicitarlos porque la verdad que estuvieron muy bien. Un tema muy actual, muy de este día, y que nos hace bien a todos también, refrescar un poco la memoria, refrescar de dónde venimos, quién es San Pablo,
pero principalmente refrescar nuestro camino de santidad, que por ahí se nos escapa, que tenemos que trabajar todos los días para ser un poquito más santos. Y la verdad que me alegra, y en nombre del secretariado, yo creo que los felicitamos y los seguimos invitando a que participen, no importa la edad que tengan, porque ya todos estamos subiendo, como todos, así que la verdad que muy bien el tema, la comunidad, que se hayan animado, que incentiven a otros hermanos también. Y bueno, y este tema muy actual de la santidad, especialmente un día como hoy, nosotros, mi esposo y yo, que tuvimos nuestra primer bebé y se nos murió, o sea que hoy para nosotros es un día especial, tenemos un ángel, y bueno, y nosotros este día, ya del día anterior es como que uno ya se va preparando, con todo este tema de que en las redes sociales está lo de Halloween y todo eso, es bueno tener presente nosotros los cristianos que tenemos que hacer ese caminito para la santidad, para que algún día nos encontremos con el Señor, pero ya acá, ahora, hoy, ¿no es cierto? Y bueno, y esto de la escuela, de conectarnos y de vernos la cara, especialmente con la comunidad de Calchaquí y todas las comunidades que se conectan, pero que participan desde adentro, porque preparar una escuela, si bien uno es un rato, pero tiene todo un trabajo previo, todo ese miedo que por ahí uno tiene que equivocarse, por eso pregunta, pero no hay nada que no se pueda compartir, que no se pueda decir, pero sobre todo en este día, felicitarlo y bueno, seguir animándolos, que participen y que hagan que otros hermanos también se unan y participen. Bueno, de colores. De colores. Por colores, hermano. Me parece que Giancarlo no está, porque lo está esperando en su palabra, padre Giancarlo. Pero por favor, mira, justamente yo hablé, viste que uno de los temas más importantes en el cursillo se llama gracia. Siempre, normalmente, últimamente yo estoy en contra que lo llama habitual o actual. Es gracia santificante, que viene de Dios, que es santo. Entonces, para santificar, todos estamos llamados a la santidad. La gracia es el pedacito de Dios o que Dios puso en el día del bautismo en nosotros para que seamos santos, como dice la Biblia, seamos santos como Dios es santo. Porque si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no estamos hechos por los dos ojos azules o la nariz o la oreja, sino somos santos por su esencia. La esencia de Dios es santidad, es el amor. Amor o santidad es lo mismo, que es, se difunde, se contagia justamente a los demás mucho más que el coronavirus y todas las enfermedades. Solo que hay que alimentarla, eso sí, como un fuego calienta, si está prendido. Y cuanto más está prendido, más calienta, por supuesto. Por eso que la gracia es la que nos lleva, ¿no? La gracia, la santidad, estamos llamados. En un cierto momento basta que perdamos nosotros este contacto con Dios y terminamos haciendo alguna macana con el prójimo, hasta con nosotros mismos. Justamente los tres encuentros son estos. Si yo estoy errado con Dios, o estoy errado con un hermano, o estoy fallado conmigo mismo, por eso siempre la gracia de Dios, la santidad, hace bien a la persona humana como persona, más allá justamente de la fe del cristiano, porque vuelve a las raíces, ¿no? La raíz nuestra, sea un ateo, sea un creyente, es venir de Dios y volver a Dios. El amor, decía un autor final del siglo pasado, dice, Dios es amor. O nosotros somos un puñadito de amor, o si no desaparecemos. No tiene sentido nuestra vida, porque nuestra vida es reflejar la alegría, la santidad, la felicidad de Dios dentro de mi vida y más allá. Por eso San Pablo tiene una fortaleza y tiene...
Yo lo estaba leyendo tiempo atrás que hice un curso, las dificultades que tuvo, ¿no? Pero dificultades enormes. Yo habré dicho, Señor, buscate a otro porque ya conmigo acabaste ya. Y no, siempre andando y andando, ¿no? Por eso que hay, nosotros vemos que hay santos de todo tipo, ¿no? Y, ¿verdad? Estaba leyendo, hay uno que estuvo condenado a la silla eléctrica, que aviaron el proceso de santidad. Así que nadie está excluido en ese sentido, ¿no? Que bueno, por eso también, y termino, ven que importante, en la historia del cursillo no fue todo fácil. Hubo gente que denigró, junto que se burló también. Y hoy también estamos en lo mismo, ¿no? Por eso dice Jesús, felices ustedes, santos ustedes, cuando lo persigan, lo calumnien a causa de mí. Alégrense y regocíjense, porque ya está en el pasado esto, pero ya pasó y pasará también con ustedes. Pero tengan esta certeza que conmigo pueden llegar al final de la historia. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Fue muy lindo. Y es importante recordar nuestra historia, porque nos ayuda a enfrentar el presente, que no es más fácil que ese entonces, que como la gente valiosa de ese entonces. De colores. De colores. De colores, padre. De colores. Si hay alguien más que quiera preguntar algo, si hay alguien que quiera aportar algo, estamos ávidos. Y creo, no sé quién, si María quería decir algo hoy, justo antes que hable el padre, me pareció. Sí, buenas noches, hermano. Lo que yo decía es que este camino de los santos, a mí me tocó mucho hoy el tema, que con toda la avaricia que hay afuera, ¿no? Que los santos somos nosotros acá en la tierra. Nosotros tenemos que peregrinar ese santísimo que tenemos grabado desde el bautismo. Acá en la tierra tenemos que hacerlo, como cristianos que somos, y proclamar, bien o mal, pero todo hay que proclamar y seguir haciendo con el Evangelio como buenos cristianos que somos. De colores, hermano. De colores. Gracias, de colores. Colores. Pero bueno, si no hay más nada que agregar. No sé si han visto últimamente, justo fue del sábado, una audiencia especial del Papa. El viernes había recibido a Biden, el presidente de Estados Unidos, y se fue una niña de 10 años del Trentino, justamente cerquita de donde estoy yo, y le había escrito al Papa al comienzo de octubre, diciéndole, claro, por sugerencia también del Papa, que estaba muy contenta con el Papa, con la naturaleza de la Madre Tierra, porque ella estaba como pequeña pastora con un rebaño de oveja y de chivo en la montaña, en el Valle del Sol. Y el Papa la invitó y fueron con los padres. Se conmovió tanto que no podía hablar, sí que habló el papá, que le preguntaba qué estaba haciendo y dice que sí, que era muy llena de alegría, especialmente andando por la montaña con los chivitos, tanto que a un cierto momento le dijo, y vos sos como una chivita que andás libre, andás respirando el aire, mirando la naturaleza que te hace más buena, más... Y le decía el Papa, ¿no? Dice, bueno, viste, ayer recibí al presidente de Estados Unidos, hoy al viceministro de la India, y ahora a vos, ¿cómo decir? Entonces a mí como me dice, viste, así es el Señor, no miren la cara a nadie, ¿no? Para Él somos todo iguales. También esta pequeña niña, ¿no? Que tuvo la suerte
de encontrarlo al Papa, seguramente se sentirá muy animada por este camino de la bondad, que es el camino de la santidad, ¿no? No hace falta hacer muchas y grandes cosas, ¿no? Es vivir con este amor la presencia de Dios. Por eso me interesaba cuando ustedes, que llegué ahí en ese momento, cuando San Pablo se encontró con Cristo, no fue ni haber caído ni toda la otra historia, sino haberse encontrado con Él. Y eso es, nosotros a veces, por eso estaba pensando como tantas cosas que tiene el cursillo, ¿no? A veces estamos demasiado aferrados quizá a lo exterior, al tema de los secretos de la cocina, tema de los secretos de los rollos. Esto es relativo, es interesante, ¿no? Por sorprender, pero es solo cuando entra Jesús en el corazón de la persona que está ahí, que entonces se hace este milagro, ¿no? Este milagro. Y después el milagro sigue si seguimos alimentando, como decía antes. Por eso el cursillo tiene una metodología que es muy interesante. No es la metodología que salva, pero la metodología ayuda a este encuentro con Jesús. Y es Jesús que salva, Jesús que renueva, Jesús que te vuelve a poner de pie y a seguir caminando. Por eso, muchas gracias y de colores. Gracias, Padre, de colores. Padre, de colores. Colores. Vamos cerrando. Bueno, de nuestra parte, le damos las buenas noches, le agradecemos por haber participado y vamos a ir cerrando. Antes de que terminen, Sí. permiso. Sí, Martín, por favor. Queremos recordarles y queremos invitarlos para el retiro de reencuentro del movimiento diocesano nuestro el próximo sábado, 6 y 7. Ya creo que se fueron muy compartida la invitación, pero les reiteramos, los invitamos a partir del sábado a las 15 horas hasta el domingo a las 17 horas. El costo del retiro es 1.200 pesos, que si están mis hermanas del secretariado por ahí me ayudan. No se lo pierdan, tienen tiempo todavía de anotarse, de inscribirse con las delegaciones o con cualquiera de nosotros y no dejen pasar esta oportunidad del reencuentro, de volvernos a compartir, a mirarnos presencialmente y que no sea un impedimento el no poder pagar, el no tener en qué venir, porque eso lo solucionamos entre todos. Basta con que nos avisen, basta que nos digan, no hay ningún problema. Pero sí, estamos preparando todo para reencontrarnos con ustedes. Padre, ¿usted quería decir algo? Sí, Jesús se adaptó en este tiempo de pandemia y él también aprendió a usar el Internet. Pero ahora, frente a lo presencial, dice, no, yo soy una persona que actúa de presencia, por eso la comunión espiritual es una cosa, pero la comunión sacramental es la presencia mía, entro. También el encuentro virtual es importante, pero el encuentro presencial, Jesús dice, ¿dónde están 2 o 3 reunidos en mi nombre? Ahí estoy yo. Y el primer encuentro reunido es justamente la presencialidad. Yo no digo que hace bien si aprendió también el Internet a usarlo mejor que yo y otros, porque necesitamos nosotros, pero también él. Pero cuando él nos invita a la presencialidad, ese es fundamental. Será un retiro un poco especial. Tendremos una parte de retiro de silencio, porque justamente son los 3 encuentros. ¿Dónde estamos fallando? Posiblemente el encuentro conmigo mismo. Entonces ahí dedicaré toda la tarde del sábado al encuentro con uno mismo y al encuentro con Dios. Justamente nuestra santidad viene de Dios. Estamos hechos imagen y semejanza de Él, pero quizá andamos, como decía Carlo Acutis, el muchachito ahí de 15 años, no tenemos que ser fotocopias, tenemos que ser originales, ¿no? Y ahí andamos. Y después, el día siguiente, el domingo, será un tema propio
también del cursillo y veremos cómo estamos llamados a actualizar nuestro espíritu, pero también nuestro entusiasmo, pero también algo de nuestra metodología, justo. Por eso la invitación es para todos. No tengan miedo del clima, del tiempo, sea lo que sea, vale la pena encontrarse con Jesús. Si te tira del caballo otra vez, bueno, lleva un poco de curita y un poco de alcohol. De colores. De colores, padre. Hola, hola. Sí, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí. Estos días, en una reunión de la delegación, acá en Calchaquí, tenemos la presencia del padre Javier siempre, ¿no? Y él nos decía, ser cursillista, pero antes de cursillista, ser cristiano. Guillermo, Eso. Primero cristiano, después cursillista. Y eso es un poco de lo que nos creo que por ahí pasa la cosa donde estamos fallando un poco, ¿no? Y claro, nuestra santidad no puede venir volando o caer en paracaídas en cada persona. La tenemos que ir meditando, masticando y también compartir con los demás, con los hermanos, y no únicamente dentro del movimiento. Tenemos que pensar que hay muchas personas que no son del movimiento o que no están tal vez trabajando activamente dentro de la iglesia y que realmente están haciendo una obra de bien en las comunidades. Entonces, bueno, te digo que nosotros estamos un poco dirigiendo en nuestras comunidades, ver de qué manera lo podemos llegar a esa gran cantidad de hermanos que pasaron por el cursillo y que hoy lo vemos tan indiferentes, fríos. Entonces, bueno, creo que la culpa es un poco de nosotros, porque estamos como conduciendo una delegación inclusive hasta un secretariado, ¿no? Por eso no quiero culpar a nadie, pero sí ver de qué manera, por supuesto, sin la invocación o sin el Espíritu Santo va a ser muy difícil. Pero también tenemos que no solo pedir, sino que cada uno pongamos todo lo que tenemos para que el movimiento surja, o sea, vuelva a reflotar, que es lo que queremos, es que muchos hermanos que lo están necesitando, pero ¿cómo hacemos para llevarlo? Tal vez somos muy fríos para invitar, tal vez nuestro testimonio, tal vez nuestra falta de oración. Entonces, bueno, es un poquito eso lo que quería comentar, porque me pareció que estuvo muy bueno el tema, dijo el padre, lo que dijo Irma, todo lo que se comentó, pero nos falta, tenemos que, como dice el padre, ¿no?, agrandar ese fuego del Espíritu Santo para que podamos llegar a cada hermano que está necesitando la palabra de Dios, que la está necesitando, que tal vez nosotros la tenemos, pero bueno, la guardamos para nosotros y eso no nos sirve. Dios nos va a juzgar un día por todo lo que hicimos y por lo que no hicimos. Entonces, bueno, es un poco lo que
me pareció a mí, con todo lo que se habló, me salió lo que el Espíritu Santo me iluminó para decir. De colores. De colores. De colores, hermano. Hola, buenas noches. De colores. Yo quería agregar algo. Lo que estaba comentando Guillermo, que es una buena oportunidad este fin de semana de poder hacer arder esa llamita en nosotros, porque creo, como él dice, que nosotros estamos pinchados y por ahí no contagiamos la alegría, que es lo que tendríamos que tener para entonces animar al hermano a que se una a nosotros. Así que esta es una buena oportunidad de que vayamos los que más podamos, que nos reencontremos con nosotros mismos, con Jesús, con los hermanos, y bueno, y de ahí salgamos a contagiar de nuevo, como en aquella vez que hicimos cuando hicimos cursillo, que salíamos con ese fuego que, como decían muchos, que hasta el perro queríamos precursillar y llevarlo a que vivan lo mismo que vivimos nosotros. Así que es una buena oportunidad de hacerlo, que el que tiene la oportunidad no lo deje de hacer, que se acerque, que están a tiempo, que el SECAP es grande, que podemos caber todos, que Dios nos está llamando nuevamente, y si esa llamita se vuelve a hacer arder grande, vamos a ser muchos los que vamos a estar de nuevo haciendo andar este cursillo. Esto es como un calentando motores, es una prueba, porque si Dios quiere, el año que viene vamos a retomar de nuevo todo, vamos a volver con todas las actividades como todos los años, así que bueno, sería como una prueba para ver lo que se viene. Quería agregar que en este encuentro no va a haber equipo de cocina, por eso pedíamos la colaboración de que lleven cosas dulces como para el desayuno, para compartir los mates, se van a hacer a la noche choripanes y al mediodía creo que patamuslo, cosa de hacer lo más rápido posible y que la persona que esté cocinando no se pierda de vivir el encuentro, porque siempre el que está dentro de la cocina haciendo el servicio, que no es tan ni menos importante que el otro, siempre se pierde de vivir la parte de afuera. Así que bueno, la idea es esta, que todos vivamos todo. Entonces, bueno, de hacer cosas medianamente bien hechas, pero que no lleven tanto tiempo como para que todos podamos vivir todo. Así que bueno, a contagiar y a invitar a todos, que nadie se quede afuera, de que podamos vivir esta experiencia que va a ser hermosa, porque donde 2 o 3 están reunidos, está con nosotros. Y Cristo sigue contando con nosotros, así que por favor, ánimo hermanos, que va a ser una hermosa experiencia. De colores. De colores. De colores, Mabel. De colores. Una cosita más que quería agregar. Hay un micrófono que se acopla. Bueno, para no ser tan repetitiva y comentar un poco lo del encuentro de este fin de semana, bueno, Mabel pasó la información de cómo van a ser los menús y todo esto. Así que yo lo que les quiero pedir a cada delegación es que vayan confirmando la presencia antes del jueves, o sea, hasta el jueves a la tarde. Así entonces nosotros el viernes podemos hacer las compras para la comida, cosa de no comprar ni de más ni tampoco de menos. Así que eso si lo pueden ir avisando en el grupo de Cristo Cuenta Contigo o algún referente de cada localidad que pueda comunicarse con el secretariado para poder armar una lista y ver la cantidad aproximada de hermanos que vamos a hacer.
como dijo el Padre, esta es una herramienta más que el Señor nos da para el camino a la santidad. Así que aprovechemos este reencuentro y bueno, y a encender esas brasas que están ahí prendiditas y que tienen que hacer fuego, fogata, no fuego. Así que de colores, cualquier cosita se comunican con cualquier integrante del secretariado, conmigo, con Irma, Mabel o algún delegado de cada localidad que nos puedan pasar una listita o una lista larga de todos los que van a asistir al encuentro. Los esperamos, hermanos, de colores. Colores, Janina. De colores, Yani. De colores, Yani. Terminamos entonces invocando después de Jesús, que el santo de los santos, como Dios, viene su mamá que santa por la paciencia, por la constancia, el amor hacia Dios y bien lo que padeció. Por eso nos ponemos en su mar, como siempre. Estará cansada a veces que recurrimos a Él. Hace falta lluvia, Virgencita. Hace falta, porque los callos me duele, Virgencita. Hace falta porque el perro me mordió, bueno, Virgencita, ¿no? Bien, ahora le pedimos ayudarnos en esta etapa de la vida a ser santo como vos fuiste santa. No es hacer grandes cosas, sino amar a Dios y amar al prójimo, ¿eh? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Por intercesión de la Virgen y de todos los santos, nos bendiga, nos acompaña, nos haga descansar bien. Dios misericordioso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De colores, de colores. De colores. Colores, hermano. De colores. Gracias, Calchaquí. Gracias, Pico. Lo hicieron re bien. Nos vemos el colores, que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues,